llama Antonio Lobato, me voy a poner de pie. A mí se me oye, ¿no? A ver. Esto se me oye a mí. Sí, ¿no? 1, 2, 1, 2, 1. Vale. Bueno, gajes del directo, gajes del directo. Aquí no ha pasado nada. Intenta borrar este minuto de vuestra memoria. Muy buenas tardes, aquí desde el campo Hito en el Polideportivo Municipal Tomás de la Era, en el partido de la Liga Nacional de Juveniles que enfrenta al Extremadura Unión Deportiva y al Club Deportivo Badajoz B. Yo soy Juan José Galindo y en esta retransmisión me acompañan Pablo Garrido e Isabel Galindo. Hola, buenas tardes. Y bueno, un partido en el que a los dos equipos, como siempre, les conviene puntuar, pero sobre todo al Badajoz B, que está en la zona media de la tabla, décimo con 23 puntos, y el Extremadura está mejor colocado, como digo siempre en el programa. De momento está cuarto con 34 puntos, y ojo porque ha comenzado el partido. Toca el cuero el Extremadura. Vamos a comentar también las alineaciones para ambos equipos, porque hemos empezado hoy un poquito justito de tiempo, ¿eh? Tenemos para el conjunto local, para el conjunto almenalejense, en portería con el dorsal número 1, Diego. Dorsal número 2, lateral derecho, capitán Ángel Félix. Pareja de centrales con el número 5, Javi Gil. Y con el 6, Manu. Con el 3, lateral izquierdo, Sumana. De hecho, era Ángel Félix ahora quien tocaba el esférico. Intentaba despejarla ante la presión del conjunto blanquinegro de Extremadura, que tiene que mandar el balón fuera para iniciar la contra para el dorsal número 11 para Marcos Marín, que estaba aquella banda, aunque jugará de media punta, acompañando en el centro del campo a Alejandro Iglesias con el dorsal número 8 y a Antúnez con el número 4. Ojo con la jugada del bajo, que puede ser peligrosa. El centro al segundo palo, tiene que despejar de cabeza Sumana, tiene que sacar el balón de como puede el Extremadura. El disparo del dorsal número 12 de Mario no es bueno, quiere iniciar la contra, el conjunto almenalejense, y puede haber falta sobre Marco, aunque el colegiado le deja seguir porque la podía pelear Nico. Y ahora sí señalan la falta. Luego también con el dorsal número 10 en banda izquierda tenemos a Juan Pons. Arriba en punta con el dorsal número 9 Nico. Y en banda derecha con el dorsal número 7 Pedro. En el banquillo para posibles sustituciones con el dorsal número 12 Carrillo, 13 para Marcos, 14 Lorenzo, 15 Jorge, 16 Barrera, 17 Rodríguez y 18 Andrés. Para el Badajoz B tenemos en portería con el dorsal número 1 Alonso, dorsal número 20 para Mario Blanco, 16 Javi Larios, con el 5 José María Lozano, 12 para Mario, que ya lo he mencionado antes, 10 Raúl, 17 Juan, con el número 15 Dani, 18 para Raúl y 14 para Alejandro. En el banquillo para posibles sustituciones, portero suplente con el dorsal número 13 Gabriel, número 2 para Miguel Pino, 22 Pablo, 21 Santi, 7 David, 6 Juan y con el 8 Moy. Es una falta para la Extremadura en el minuto 2 de encuentro. Veremos quién la bota, parece que es Ángel Félix. Efectivamente, balón largo del capitán buscando el segundo palo, puede estar por ahí Nico, el remate, no se entendió con Manu, atrapa sin problemas Alonso, primer acercamiento del Extremadura, el cáncer, pero el bajo que quiere reiniciar rápido la jugada, pero despeja con soltura Javi Gil, el balón a punto de convertirse en un pase prolongado para Alex Iglesias, el de PG le cayó a Sumana, que controla con la pierna derecha, intenta librarse en velocidad, prefiere asociarse con Juan Pons en esa banda izquierda, que va a buscar el pase en largo a la espalda de la defensa, el rechace que le puede caer a Pedro, que la deja salir, porque eso va a ser un saque de esquina para el Extremadura. Recordamos, minuto 2:40 de partido. No sé por qué no tenemos todavía el reloj del marcador en marcha, pero ahora lo ponemos, no os preocupéis. Marca jugada el Extremadura, el balón colgado, es el banderín de córner. Parece que la van a colgar al primer palo, aunque también puede ser en el punto de penalti. Al final es Rasita, el disparo de Puela no salió bien. Lo intentaba Nico, que viene de marcar un hat-trick en el último partido. Saque de puerta para el Badajoz B. Tiene que ponerlo aquí. Ay.
Balón colgado del conjunto blanquinegro. Tiene que recuperar la Extremadura del centro del campo. El pase en largo era bueno para Juan Ponce. Tiene que anticipar su mano de cabeza. Lo manda arriba. Dominio de la defensa visitante. Quería llevársela a Raúl, asociarse en el centro del campo. El pase en largo a banda izquierda puede ser bueno. Se anticipa con el pecho Ángel Félix. El lateral de Extremadura que busca el balón en largo para que corra Marcos Marín. Será saque de banda para el Extremadura en una posición bastante peligrosa. Bueno, ya tenemos el marcador, aunque va con un minuto de retraso, ahora lo corregimos. El balón de Extremadura puede ser peligroso dentro del área. El disparo a la media vuelta de Juan Pons se fue bastante lejos de la portería defendida por Alonso, aunque de momento es la primera ocasión del partido para una Extremadura que quiere seguir escalando puestos y quiere llegar a ese tercer puesto que ahora mismo ostenta la Cruz Villanovense B, con solo 2 puntos más que la Extremadura, con 36. Balón largo de Alonso, tiene que despejar el Extremadura, recupera el Badajoz, el centro del campo, no es Mario, es Raúl quien se abre a banda derecha, así lo ve su compañero, puede poner el centro, el dorsal número 10 del conjunto visitante, ante la presión de Sumana, se tiene que girar, y al final señalan parece que ha sido falta. Sí, ha sido falta sobre el jugador del conjunto pacense. Bueno, pues ya tenemos el marcador funcionando. Minutos 5-18. Va a colgar el balón el Badajoz B. Diego dándole órdenes a la barrera. Veremos en qué acaba esto. Ya tuvo el Extremadura una ocasión antes. A balón parado. Veremos qué hace con esta jugada el conjunto visitante. Tenemos también a Mario Blanco y a Mario cubriendo dentro del campo una posible contra del Extremadura. El colegiado que todavía no da la señal para que se bote la pelota. Ahora sí, jugada ensayada, el disparo desde fuera del área se va muy arriba. Aunque sí es cierto que era una jugada que no se esperaba el Extremadura, hay que probar. Jugadas ensayadas son muy peligrosas, además en un fútbol tan táctico como el de ahora. Pero sí es cierto que ese disparo se fue más cerca de la pista de fútbol que tenemos ahí al lado que de la propia portería, ¿no? Sacará la Extremadura de puerta. Y recordamos que mañana tenéis otra cita con nosotros, otra con fútbol femenino. El Extremadura que viaja a tierras sevillanas. El partido empieza a las 12 y lo podréis seguir en directo, como no, aquí en Extremo Fútbol. Toca el Extremadura, es Sumana. El pase prolongado al centro del campo no es bueno, se anticipa el centro del campo del Badajoz. Toca Mario, retrasa para la zaga, para el dorsal número 5 para José Malozano. Dorsal número 15 Dani busca el balón en largo para Raúl. Despeja el Extremadura a saque de banda. Hazlo más grande. Tiene que hacer esto más grande, mira. No. Esto, de la esquina. Tiene que hacerlo más largo. Ahí. Saca el Extremadura de puerta de Diego. Quiere jugar con Manu. El balón en el arco buscando a Juan Pons. Se va a anticipar el Badajoz. Al final no. El rechace le cae al jugador de Extremadura. Podía jugar en largo. Al final prefirió buscar el paso horizontal que le cayó a Alex Iglesias. La protege. El dorsal número 8 se gira. El pase en largo es bueno. Al final no era él. Era el dorsal número 4. Era Antúnez. Despeja la defensa del conjunto visitante. Saque de banda para el Extremadura. Será Sumana quien saque de banda. Veremos a quién se la entrega. O sea, apoyaba Alex Iglesias, también Antúnez. Al final prefiere jugar con Nico, que la pisa. La baja para que controle Juan Pons. Juan Pons entre dos hombres, se la deja a Sumana. Así que Sumana tira el recorte, el 1-2. Se le fue largo. Sacará el Badajoz de banda, que ha defendido muy bien esa jugada de la Extremadura. Saca de banda el conjunto pacense de Extremadura, que no tarda nada en recuperar el cuero. El recorte de Juan Pons. Y el balón que se va directamente fuera del campo, prácticamente casi a la grada. Saca de banda la Extremadura.
Recordemos que en el banquillo del Extremadura no está Ale Murillo, como suele ser habitual, está Josema, porque Ale Murillo, como ya sabéis, está ahora mismo jugando con el primer equipo y están ya de viaje, ya han emprendido marcha hacia Madrid para el encuentro contra el URSS de mañana a las 12, en el que le deseamos toda la suerte, tanto a él como al resto de integrantes, obviamente. Toca el Extremadura, la Iglesia, tira el recorte, se quería librar de su marca. El árbitro señala que no hay falta, que sigan, que sigan. El Badajoz inicia la contra, Raúl busca el pase al hueco, puede ser peligroso, una pena el control de Raúl, no fue bueno. Y además parece que han señalado fuera de juego el Linier, aunque yo creo que ha sido una jugada bastante justa, pero sacará a Diego, que juega con Manu. Tiene que apoyar en Alex Iglesias, que ha bajado para recibir el balón. Al final buscan el pase en largo para Pedro. Pedro se asocia con Marcos. Aguanta la pelota, también está por ahí Nico pidiéndola. Sigue Marco, quiere buscar el centro para Juan Pons. No se entendió con el balón, aunque parece que han sacado un saque de esquina. Efectivamente, creo que lo ha señalado el Linier. Sí, será córner para el Extremadura. Ya marcan jugada, se coloca en la frontal en la media luna. Javi Gil, también está Antúnez, el centro puede ser bueno, no le cae a nadie. El Extremadura que quiere pelear de ese rechace para tener otra ocasión desde el banderín. Ojo lo que ha intentado Javi Gil, resbalándose, buscó el disparo, finalizar jugada. Sacará de puerta Alonso. Sacará Alonso de puerta. Balón en largo, dirigido al costado derecho, aunque se ha convertido prácticamente en un pase para el Extremadura. Era más concretamente Pedro. Recupera el balón ahora, la Iglesia quiere asociarse, se la lleva el conjunto almendalejense, le cae a Nico, Nico tira el recorte, un disparo, aunque me un centro chul, le puede caer dentro del área, Juan Pons, tira de cabeza, la grada que pide penalti, pero no había nada, era simplemente un choque fortuito. Juan Pons que quiere recuperar la pelota con un sombrero, y ahora sí ha habido contacto, sí ha habido falta del otro dorsal, número 10 de Raúl. Sacará la Extremadura. Se prepara Javi Gil para botar la pelota. No creo que busque el disparo directo a puerta, pero sí es cierto que hubo una muy buena ocasión para Extremadura. El Linier y el árbitro preparados para, en caso, de que hubiese que pitar algo, aunque parece que de momento todavía no se va a sacar la falta. Estaba hablando, de hecho, el colegiado con los hombres de ambos equipos. Cuando se pone Javi Gil a botar la pelota. Suena el silbato, puede haber jugada ensayada, al final no, centro al segundo palo, se va largo. Tocó uno de los jugadores del Badajoz, saque de esquina. Un Badajoz B que llega en una racha bastante negativa, ¿no? Lleva un empate y 4 derrotas en 5 partidos. La última un 0-4. La ocasión del Extremadura, la que ha tenido el conjunto almendralejense. Parece que han pitado penalti, ¿no? Que me ha pillado, perdóname, me ha pillado mirando la clasificación y parece que sí ha sido penalti para el Extremadura. Lo chutará Nico como habitual. De hecho, en la otra jornada ya marcó 2 goles de penalti. Perdóname si me ha pillado un poco de colocado, pero estaba mirando la clasificación, las jornadas de los partidos disputados por el Badajoz. Pero eso me viene de un 0-4 contra el 2-poco. Era básicamente lo que quería decir. Se prepara Nico contra Alonso. El colegiado que da la señal. Nico contra Alonso. El disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! Llega el primero del partido en el minuto 13 de encuentro. Nico desde el punto fatídico no iba a fallarla. La colocó con potencia al centro de la portería, donde nunca se quedan los porteros. Marca el primero la Extremadura, que se adelanta en el marcador. Badajoz B 0, Extremadura 1.
Una Extremadura que también tiene bajas tanto en el primer equipo como en el juvenil. Recordemos que Pau, Rosa y Carlos van con el primer equipo. Y yo creo que un poco lo que está salvando al juvenil también son, por ejemplo, suspensiones por COVID, como la del partido del filial de esta semana, porque como ya sucedió la última vez que jugó el filial contra el Trujillo, tuvieron que disputar el encuentro muchos de los jugadores que estamos viendo aquí. Y eso al final se acaba notando, ¿no? Toca el Badajoz en campo propio. Su central que quiere librarse de la presión de Marcos. Buscaba el pase en largo y de hecho ha pitado falta sobre el central, sobre el dorsal número 16, sobre Javi Larios, parece. Efectivamente era Javi Lario quien pone el balón en largo. Puede ser peligrosa la ocasión. El control era de Dani. No pudo acertar, no se pudo quedar la pelota. Sacará Diego de puerta. Toca Sumana, busca el autopase, aunque al final fue una prolongación para Juan Pons. Tira un recorte para librarse de su marca, a punto de recuperarla. La recupera Alejandro, que tiene que abrir a banda izquierda a su compañero. Controla Ángel Félix de pecho, busca el balón en largo rápidamente para Nico, la controla con la rodilla, pero el balón se le queda atrás, quiere iniciar la contra, el conjunto pacense, está abierto Raúl en banda derecha, entre presión de Sumana. Parecía que iba a buscar la pared, al final no, tira el recorte, el 1-2, se libra de Nico, busca el disparo, rebota en Antunes, el cuero que le cae el número 12 a Mario se apoya en Alejandro en la banda derecha, le quería desdoblar Mario Blanco, así lo ven, ahí fuera de juego, puede buscar el centro, se va largo ese balón. Saque de puerta para el Extremadura, que tiene que cuidarse mucho esos balones porque ya le están llegando mucho por la espalda del lateral y porque el Badajoz no está acertando mucho, pero podía haber tenido más de una ocasión el conjunto pacense si hubiese finalizado mejor su último pase. Se prepara Diego para sacar de puerta. El cancerbero de Extremadura que manda el balón al costado derecho. La peleaba Antunes, el cuero que lo recupera el Badajoz. Está abierto Raúl en la banda. Así lo ve su compañero. El balón de largo a la espalda de defensa. Puede ser peligroso. El control de Dani. ¡Gol, gol, 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 gol! Llegó el empate del Badajoz. Lo dije antes, ese hueco de la espalda del lateral le estaba dando problemas al Extremadura. Creo que fue Dani, el dorsal número 15, quien la controló y perforó la portería defendida por Diego. Empata el partido el Badajoz, justo después de que ya se adelantase el Extremadura de penalti. Recordemos que Nico marcó en el minuto 13 y ahora ha sido Dani en el 16 el que vuelve a poner las tablas en el marcador. Extremadura 1, Badajoz B1. Saca el Extremadura. Estamos como al principio del partido, empate en el marcador, solo que con un gol para cada equipo. La quería controlar Marín, al final tuvo que despejar Javi Larios a banda para el Extremadura. Saca Ángel Félix, quiere jugar con Nico, con Antunes, también quería salir de posición Javi Gil para recuperar la pelota, era Manu al final, recupera el cuero, el Badajoz quiere iniciar la jugada de ataque, el pase para Raúl era bueno, pero recupera Extremadura el centro del campo, el colegiado dice que no ha habido falta, pasa al espacio buscando a Pedro, era bueno, pero el cuero le cae el dorsal número 4 del Badajoz, que busca la prolongación por banda y ha habido fuera de juego del jugador del equipo pacense. Sacará el Extremadura. 4, 5. Toca Sumana. Sumana con Juan Pons. Juan Pons tiraba el recorte, le leyó bien las intenciones. Mario Blanco. Saque de banda. Sacará Sumana.
El balón despejado por la defensa del Badajoz. Le cae a Manu. Manu abre para Ángel Félix. Presionado, tiene que mandar el balón arriba. Saque de banda para el Badajoz. Juega el Badajoz de saque de banda, aunque quiere recuperar la Extremadura. Es Nico, ayudando en tareas defensivas. Al final el balón fue tocado en última instancia por un jugador del Badajoz. Sacará la Extremadura. Sacará Ángel Félix. Buscando apoyos metros más adelante. Era Nico quien quería prolongar. De hecho sacó la falta para el Extremadura en una posición bastante peligrosa. Se prepara Javi Gil para colgar la pelota, aunque también está por ahí Ale Iglesias. Dorsal número 5, el dorsal número 8 del Extremadura. Veremos quién la cuelga al final. Parece que será Javi Gil. Balón colgado al punto de penalti. Puede llegar Nico con el remate. Tiene que salir con los puños Alonso. El disparo de primera que toma mucha altura. Se convierte en un centro chut. Atrapa el cancerbero del Badajoz B sin problemas. Que de hecho está pidiendo orden a su compañero. Está pidiendo calma. Han sido capaces de empatar el partido. No quiere que se vuelvan a poner por detrás en el marcador. Saca Alonso, balón en largo. Tiene que despejar el Extremadura. Nico no puede pelearla porque está fuera de juego. Ahora sí puede presionar al central del Badajoz, que manda el balón arriba. El control de Raúl es bastante bueno. No pita falta el colegiado. La deja seguir. Dijo que no había nada. La prolongación es buena de Marco para Nico. Nico puede buscar el centro para Juan Pons. Rebota en uno de los jugadores del Badajoz y atrapa a Alonso sin problemas. Alonso que pone otra vez el balón en largo. Y ojo porque uno de los jugadores de Badajoz se queda de falta, El propio Raúl que se queda tirado en el suelo. Al final no, al final se levanta Javi Gil, quien quiere jugar con Juan Pons, apostado en el sector izquierdo. El cuero que cae a Alex Iglesias, retrasa para su mana. La pared del Extremadura es buena, triangulación. Es Juan Pons, que sigue buscando apoyo, está muy solo. No se entendió con Nico, eso era un paso a la banda izquierda, que de hecho lo estaba reclamando Alex Iglesias. El cuero llegó sin problemas, salta a los pies de Alonso, que manda el balón en largo al costado izquierdo. Y vuelta a empezar para el Badajoz. El pase, el dorsal número... Era el dorsal número 17 de Juan. Rebotó en Ángel Félix. Y sacará de banda el conjunto pacense. Sacará Dani, el autor del gol de saque de banda. Tiene que despejar el Extremadura, el conjunto azulgrana. La presión de Alex Iglesias sobre Juan, que consigue un saque de banda. Este saque de banda que puede ser peligroso. Balón colgado dentro del área. Tiene que despejar el Extremadura. Es Antúnez. Tiene que salir de posición Manu para la cobertura. Atrapa sin problemas Diego. Tiene Javi Gil. Javi Gil juega con su mana. Tira el récord del amago. Busca el balón en largo para que la peine Nico. Para que la deje de pecho.
Tiene que despejar Dai como puede Mario. El cuero le cae a Javi Larios, que retrasa para Alonso ante la presión de Marcos. Vuelve a jugar con Javi Larios. Alonso está abierto, Blanco en banda derecha. Al final no buscan el centro, el balón en largo para el dorsal número 14, para Alejandro. Despeja la defensa del Extremadura, la quiere controlar Nico en el centro del campo. El pase bueno, no hay fuera de juego. Una pena el control de Pedro, que se le fue, aunque presionó el balón y forzó el saque de banda a favor del Extremadura. Ángel Félix no consigue encontrar a ninguno de sus compañeros. Despejó Dani, también hizo lo propio Javi Gil. El cuero le cae a Antúnez con Ángel Félix. Tiene que salir de ahí el Extremadura como puede. Querían jugar con Alex Iglesias. Despeja el Badajoz, que tiene ahora en su dominio la pelota. Qué buen recorte de dorsal número 10 de Raúl. Aunque Subana supo leer sus intenciones y evitar que el jugador del conjunto pacense llegase a por la pelota de nuevo y así conseguir un saque de banda. Sumana quería jugar con Nico, recupera el Badajoz, también el Extremadura. Muchas pérdidas de balón, el cuero le cae a Manu, balón, al final no fue balón en largo, se apoyó en corto para Ángel Félix, el que sí pone el balón en largo buscando a Pedro. Le cae al lateral izquierdo del Badajoz, a Josema Lozano, perdón, al central izquierdo. Balón en largo del conjunto pacense, que se va directamente fuera. Saque de banda, casi fue saque de puerta, pero no sobrepasó el banderín de córner. Ojo, porque ha habido falta sobre uno de los jugadores del Extremadura. Sacará el conjunto mendarejense. Tiene la pelota Javi Gil. Javi Gil retrasa para Diego. El Extremadura tocando en su campo sin prisas, pero tampoco sin pausa, porque ya quieren avanzar metros. El cuero le cae a Sumana a la banda izquierda, tira el amago, juega con Juan Ponce, ese pase tenía demasiada potencia, pero así se lo consiguió llevar. Al final no era Alex Iglesias, la prolongación es buena para Sumana, que se libra de la entrada, puede buscar el centro, llegando a línea de fondo, no consiguió rematar el disparo. Rebota en la defensa del Badajoz, la que ha tenido el Extremadura, que no ha sabido aprovecharla, aunque sigue teniendo el balón en su posesión. Juan Ponce de primera con la pierna izquierda, para que llegue Nico y poner otra vez el centro, a punto de conectar con la pelota. Estuvo a escasos centímetros el delantero del Extremadura. Sacará de puerta el conjunto pacense, que no sabe cómo esa ocasión del Extremadura no ha acabado dentro de las mallas. Pues yo tampoco sé cómo eso no ha entrado. Minuto 27 de encuentro, sigue el empate a 1. Recordemos que los goleadores fueron Dani en el 16 y Nico en el 13 desde los 11 metros. Será saque de banda para el Badajoz. Juan quería sacar de banda para Raúl, despeja el Extremadura. La pelota que le cae a Alex Iglesias, que no se complica, juega con Nico y de hecho el colegiado señala una falta que había habido anteriormente sobre Ángel Félix.
Viene Javi Gil. Probablemente abra banda izquierda para Sumana. Efectivamente, así lo hizo el central de Extremadura. El lateral prefiere jugar al centro del campo. El pase horizontal para Alex Iglesias, que va acercándose lentamente hacia la banda derecha, donde está apostado Ángel Félix, que se quiere librar con un recorte del extremo del Badajoz. El colegiado que pita falta, yo creo que fue demasiado rigurosa, aunque será balón para el Extremadura. La colgará Javi Gil. También se encuentra por ahí Sumana en el centro del campo. Al final no, balón en largo del central de Extremadura, que se va a tierra de nadie. Sacará de puerta a Alonso. La Extremadura que está fijando con dos hombres a los centrales del Badajoz. Y la verdad es que de momento está teniendo bastante efecto, porque el conjunto visitante está dependiendo demasiado del balón en largo y no consigue crear juego en campo propio. De hecho, Alonso se ha visto forzado a mandar otra vez el balón en largo rápidamente. Despejó el Extremadura en campo propio. El balón que llega sin problemas a Diego. Juega con Javi Gil. Juan Pons se mete por dentro y también lo vio Javi Gil, que le entregó la pelota. Ahora tiene Sumana, que tiene que sacar el balón de ahí. El balón se quedó corto, le quedó a Alejandro, aunque metió la cabeza a Antúnez. La atrapa sin problemas Diego. Que sacará el balón en largo. La pelota que le puede caer a Nico, la pelea, al final sí consigue peinarla para que la controle Juan Pons. El control orientado es bueno, quería tirar el cañito. Ahí podía haber habido falta perfectamente. Es así, se fue estaba demasiado revolucionado allí Juan Pons. De hecho, podría ser tarjeta perfectamente, porque son dos jugadas demasiado agresivas del jugador del Extremadura. De hecho, ahí se acerca el colegiado y le saca la cartulina amarilla primera del partido para Juan Pons en el minuto 31 de encuentro. Sacará Javi Larios la falta. También estaba Alejandro dándole órdenes a sus compañeros de que se colocasen mejor en esa amalgama de jugadores que había en la media luna. Al final la pelota le cayó al dorsal número 5 a Josema Lozano, que no despejó bien. De hecho, lo que hizo fue regalarle al Extremadura un saque de banda. Ojo la recuperación del Badajoz, puede ser peligrosa la jugada de contraataque. Se frena, ve bien a Raúl en el costado derecho. Al final no, era Marco Blanco el que sí quería conectar con Raúl. Saca muy bien el balón la defensa del Extremadura, aunque sacará de banda. Al final no es el conjunto pacense, el conjunto mendelejense, que es Sumana. Juega con Nico, la deja de pecho para Juan Pons, que va con la pierna muy alta. Y de hecho pitaron juego peligroso, pero de Mario. No sé yo, los dos iban con la pierna muy alta, pero sí es cierto que parecía que el que tenía ahí la pelota más dominada era de hecho el propio jugador del Badajoz. Sacará Javi Gil. Está por ahí Sumana, el centro de Javi Gil puede ser bueno, al segundo palo. La peinada peligrosa, está por ahí Marco peleando la pelota, aunque se anticipó bien Alonso, que atrapa el cuero. Tiene Javi Lario, tiene que abrir a banda derecha. Al final no busca el balón de largo para que controle Raúl. Ante la presión de dos hombres, tira el autopase. Era Alejandro, que llega a línea de fondo. El centro raso, ahora sí era Raúl quien quería controlar la pelota. De peja, le cae a Mario. El disparo de Mario de primera, ahí ha podido haber mano. Y el colegiado que la señala. Será falta, obviamente, a favor del Badajoz. Y en una ocasión bastante peligrosa.
Minuto 34 de encuentro. Sigue el empate a 1 para los que se hayan conectado ahora a la retransmisión. Recordamos que los goleadores son Dani, que marcó en el minuto 16, y Nico, que marcó de penal, tiene el minuto 13. El Extremadura, que después del gol no está dejando tanto hueco a la espalda de la defensa. Se prepara Alejandro para golpear la pelota, aunque también está por ahí otro jugador, aunque al final parecía que estaba solo hablando con él. Era Marcos Blanco. Se prepara Alejandro con la pierna izquierda. Muchos hombres en la barrera del Extremadura. También hay alguno que otro del Badajoz. Está también abierto a banda derecha el goleador Dani. Al final parece que sí, será Alejandro el que golpee. A punto de entrar el disparo de Alejandro. Le quitó las telarañas a la escuadra. Diego, que no llegó, y menos mal, porque de haber entrado hubiese sido un auténtico golazo. Diego, que le da las ordenadas a sus compañeros de que adelanten su posición, porque va a buscar otra vez el balón en largo. Tiene una torre allí arriba como en Nico, que pelea todos los balones y confían en poder iniciar la jugada de esa. Y balón en largo, al final se queda corto, aunque no la peleó Nico, se quejando una falta de centro del campo de Pedro. El balón que le cae a Antúnez, que no consigue despejar bien, la recupera Raúl, que abre a banda izquierda para Juan. Sacará de banda el Extremadura. De hecho será el capitán, será Ángel Félix. Se quería apoyar en Antúnez, al final no. Manda el balón adelantado. Quiere recuperarla Alex Iglesias, a punto de recogerla Antúnez, pero se la lleva el Badajoz por medio de Alejandro en el costado izquierdo. Se tira muy bien al suelo Ángel Félix para evitar la contra del conjunto visitante, aunque el balón no le duró mucho a la Extremadura, porque rápidamente fue saque de línea lateral para el Badajoz. Ese balón sobrepasó la línea de banda, al igual que también ha perdido el cuero ahora el Badajoz, porque el colegiado ha señalado falta sobre uno de los jugadores del Extremadura. Mira por ahí. El Extremadura, que parece que poco a poco sigue ganando metros. Otro saque de banda más para el conjunto almendralejense. Es Ángel Félix quien saca de banda. El cuero que le puede caer a Pedro, que la controla de pecho. Y de hecho ha habido falta sobre él. Dorsal número 7 del Extremadura. En una posición que puede crear mucho peligro, ¿eh? Es una de esas faltas que cuando las concede te arrepientes, porque sabes que son medio gol como la coloquen bien. Minuto 37, 16 y 38. 2 minutos. Estamos a 2 minutos de las 5 menos 20. Sigue empate en el marcador, perdón, 1-1. Recordemos, marcaron Nico y Dani. Se preparan Alex Iglesias y Javi Gil para golpear la pelota, buscar el centro, posiblemente al punto de penalti, al segundo palo. Quién sabe, un disparo directo. Esperando aquel colegiado de la señal. 2 hombres, no 3, en la barrera del Badajoz B. Al final fue Alex Iglesias en el centro, al primer palo. Demasiada poca altura, el cuero le cae al conjunto pacense, que quiere iniciar la contra por banda izquierda. El pase al hueco para Juan, tiene que anticiparse Ángel Félix en la cobertura. Está muy listo Sumana, que protege la pelota. Y ahí Juan se excedió en la presión, pitó falta al colegiado. Estuvieron a punto de llevarse entre él y Sumana Diego por delante. Toca Javi Gil. Inicia la carrera por dentro. El pase defectuoso, aunque también la recuperación del Badajoz. El control le cayó a Sumana. El pase en largo, que puede ser bueno, pero yo creo que le quiso dar con el exterior y le faltó efecto, porque Marcos Marín no pudo llegar a la pelota antes de que Alonso la atrapase. El cancerbero del Badajoz B, que rápidamente manda el balón arriba, campo del Extremadura. Quiere pegar Alejandro entre 2 hombres del conjunto local, que de hecho le hicieron falta.
Y recordemos que mañana juega el primer equipo, ya lo dije antes, juega en Madrid contra el Dutch Internacional a las 12. Al igual que también lo hace el Extremadura femenino, que juega en tierra sevillana contra el Sevilla B, recordemos, Liga Nacional de Juveniles. Y los retransmitiremos aquí en Extremo Fútbol, así que nos vemos mañana. Ojo al centro, que puede ser peligroso. Había fuera de juego, eso señala el Liniers de José María Lozano. Aunque de todas formas no definió bien. Se nota que el jugador no es delantero, que es central. Otra ocasión más desperdiciada por el Badajoz, ya sea por A o por B. Balón largo de Javi Gil, que directamente... No sabemos si se va a ir por saque de banda. Al final no, porque la controló Javi Larios, que juega con Alonso. Lo que estaba diciendo, nos vemos mañana a las 12. Juega con Josema, este abre para Juan. El balón en largo puede ser bueno para Raúl. Despeja Ángel Félix sin complicaciones. Balón de banda, saque lateral para el Badajoz B. Ojo la presión de Extremadura, que puede ser buena. Está por ahí Nico intentando rebañar la pelota ante Javi Lario, que se libra de él con un recorte, aunque fue una jugada muy arriesgada. El balón que buscaba el cambio de orientación no fue bueno. Se marchó directamente al saque lateral para el conjunto azulgrana, para el Extremadura. Y recordamos que aunque ya hayamos llegado a los 1200, estemos cerca de los 1300, os podéis seguir suscribiendo. De hecho, esa es la razón por la que seguimos subiendo en suscriptores. Como digo siempre, un clic al año no hace daño, y más y menos si es para suscribir a nuestro canal, ¿no? Que al fin y al cabo cada vez nos estamos abriendo a más sectores, estamos retransmitiendo más eventos, fútbol femenino, presentaciones de libros como la de el otro día, muchas cosas, por ejemplo también los partidos de la Extremadura. Así que qué mejor manera de estar al día de todo lo que hacemos que suscribiros a nuestro canal, y así no podéis perder sucesos como la tarjeta amarilla que vamos a ver ahora. No sé, no he sido capaz de distinguir para qué jugador es, para el lateral izquierdo, pero no soy capaz de verle el dorsal. Juraría que es Juan, pero no estoy seguro. A ver si se gira. Como digo, a ver si se gira, aunque parece que es Dani. No, es Dani. Bueno, pues parece que hace de todo, porque gol y tarjeta. Y estamos llegando ya, como bien apuntaba aquí Isabel la cámara, al final de la primera parte. Estamos ya a minuto 41, casi 42. Y sigue el empate a 1. Balón en largo, al final no jugó en corto para Javi Gil, Ángel Félix, que ahora sí manda el balón en largo, no hay fuera de juego. La pelota le quería caer a Nico, despejó el recién amonestado Dani. Sacará de banda el Extremadura, que se apoya ahora en Alex Iglesias. Sigue Alex, recupera la pelota a Alejandro desde el suelo, se quiere llevar el Extremadura, pero el cuero le cae a Raúl. El pase de primera será bueno para Juan, pero se quedó corto. La recuperó la defensa de Extremadura, que inicia el conjunto almendrejense. La jugada por banda derecha la despeja el Badajoz B, a punto de mandarla fuera del polideportivo directamente. Sacará el Extremadura desde la línea lateral. Puede que busquen la catapulta, aunque se acercaba por ahí Marcos Marín para el balón corto. Y de hecho así fue, intentó centrar, pero rebotó en uno de los jugadores de la defensa. Con total seguridad fue José Lozano. Sacarán de córner los jugadores de la Extremadura. Marca jugada. Alex Iglesias pone el centro al segundo palo, puede llegar. Era Manu, pero se anticipó bien José María. Otra jugada que no es capaz de aprovechar el Extremadura. La verdad es que los dos equipos están teniendo bastante mala suerte a la hora de finalizar, Muchas jugadas que se están desaprovechando. Muchas jugadas que se están desaprovechando, ¿no? Al fin y al cabo llega a los metros finales, pero le faltan a ambos equipos parece que le falta esa chispa, esa toma de decisiones para finalizar jugadas, como este centro del bajo, que puede ser bueno, aunque se quedó corto. Despeja el Extremadura
desde el área. También hizo lo propio Nico, aunque la pelota le cayó al bajo. La tiene Mario, tiene que abrir para Raúl ante la defensa de Sumana. Le dobla Marcos Blanco, el disparo de Raúl puede ser bueno. Rebotó en Antúnez y la pelota le cae a Nico, que manda el balón en largo para Marcos Marín. Tiene que salir de posición Alonso y jugar al primer toque para Marcos Blanco. Marcos Blanco con Raúl, aunque se precipitó porque el balón era demasiado largo y también demasiado alto. Sacará la Extremadura de banda. Bueno, estamos a punto de llegar al final de la primera parte, ya sin minuto 44, casi 45. Saca Sumana, que se apoya en Nico, también en Juan Pons, que se la quería llevar. Saltó para intentar estorbar al jugador del conjunto pacense. También, y sí, la verdad que lo consiguió, pero la pelota la sigue teniendo el Badajoz. A punto de haber juego peligroso ahí. El colegiado que no lo señala. Lo que sí señala es la falta que ha habido antes. Y se va a hablar con Ángel Félix. Pero el balón... Ojo, porque ¿qué está pasando? Está echando la... No sé qué ha pasado, la verdad. Ha echado la bronca, pero el balón ha sido para la Extremadura. Sería gracioso que ahora se pitase el final, ¿eh? Sería gracioso. La tiene Sumana. Sumana juega con Antúnez. Antúnez quería apoyarse en Juan Pons. Se fue el balón por línea lateral. Sacará el Badajoz B. Bueno, estamos a punto de llegar al 46 y probablemente esta sea la última jugada de esta primera parte. Pero quitando el penalti, no ha habido tantas interrupciones, quitando el típico saque de banda, corners y faltas, ¿no? Yo creo que más allá de 2 minutos no se va a alargar esto. Lo más seguro es que a la mínima que le Extremadura despeje, final. Final de la primera parte. Los equipos que se marchan al túnel de vestuarios. Bueno, al túnel de vestuario. ¿Quién es el túnel de vestuario? A los vestuarios. Recordemos para los que se acaban de conectar. Extremadura 1, Badajoz B1. Marcó Nico en el minuto 13 el penalti para el Extremadura. Y Dani con en el minuto 16, perdón, para el Badajoz, que de hecho vio la amarilla en el minuto 41. Al igual que Juan Pons en el minuto 31. Nos vemos en 15 minutos. Adiós. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
buenas, ya estamos de vuelta aquí en el Polideportivo Tomás de la Era, en el Campo Hito, para el partido que enfrenta al Extremadura Unión Deportiva B. Bueno, al Extremadura Unión Deportiva, perdón, y al Club Deportivo Badajoz B. Yo soy Juan José Galindo, en la retransmisión me acompañan tras bambalinas Isabel Galindo y Pablo Garrido. Recordemos, para lo que os acabéis de conectar, si veis que el marcador va 1-1, efectivo, obviamente. Los goleadores fueron Nico en el minuto 13 desde el punto fatídico de 0-11 metros. Y Dani para el Badajoz apenas 3 minutos después, en el minuto 16. Los amonestados han sido Juan Pons para el Extremadura en el 31 y el propio Dani para el Badajoz B en el 41. Parece que no ha habido cambios, que siguen con el mismo 11. Creo, parece que sí, que no ha habido ningún cambio en ninguno de los dos equipos. Juraría que no. Bueno, sí, en el Extremadura ha habido... En el Extremadura sí ha habido uno. Ha entrado Rodríguez con el 17. Y juraría que se ha retirado Pedro, Sí, se ha retirado Pedro con el dorsal número 7. Y ha entrado con el 17 Rodríguez como digo, en el descanso. Ese, de momento, el cambio que ha apreciado. No sé si habrá alguno otro. De momento parece que no. Tiene el cuero de Extremadura en banda izquierda. Era Alex Iglesias. Quería prolongar. Se asoció con Juan Pons. Despeja el Badajoz. La pelota que le cae en banda izquierda a Juan. Tiene que asociarse. Quería con Alejandro. Al final no es Dani quien va a buscar el balón en largo. Puede ser peligroso el control dentro del área. Buscaba el escorpión Alejandro. Se gira. Tiene que apoyarse ante la defensa del Extremadura. Que bien robó la pelota Sumana para el conjunto almendralejense. El balón que le cae directamente a Alonso, que la deja salir. Saque de banda para el Badajoz. Va a salir también uno de los jugadores del conjunto Paciencia a calentar. Pero de momento parece que el único cambio ha sido el de Rodríguez por Pedro, Porque Ángel Félix sigue en el terreno de juego. Manu también, Javi Gil también, Suman también, Pons, Alejandro Antúnez, Marcos y Nico también. Así que el único cambio en el Extremadura ha sido ese. En el Badajoz parece que no ha habido ninguno. Así que de momento solo ha sido ese cambio. De momento tiene el cuero el Extremadura en banda izquierda. Era Nico, aunque no consiguió evitar que la pelota saliese por línea lateral. Sacará el Badajoz B de banda. Minuto 46, casi 47 de encuentro. Salen otros dos jugadores a calentar para el Extremadura, Están saliendo jugadores a calentar. Ya dentro de nada va a haber más cambios. Como digamos, de hecho ya ha habido uno en el Extremadura. Que pierde la pelota por línea lateral. Sacará de banda el Badajoz B. Recordemos que el conjunto pacense el conjunto blanquinegro es ahora mismo 10º, mientras que el Extremadura es 4º. Recordemos que el Badajoz B, el Badajoz A, el primer equipo de los juveniles del Badajoz, está en división de honor ahora mismo. El primer clasificado es el Diocesano con 43 puntos. Segundo, Moralo con 39. Tercero, Cruz Villanovense B con 36. Cuarto, el Extremadura con 34. Quinto, Mérida con 30. Sexto, Cartuera con 30. Séptimo, Don Bosco con 30. Octavo, UP Plasencia con 27. Noveno, Cacereño con 23. Lo mismo que el Badajoz. Un Badajoz que ha podido tener una jugada de contraataque. El de PG Diego defectuoso. Y al recorte que bien recupera allí el Extremadura. El balón al espacio para Rodríguez. Es bueno. Puede jugar con Marcos Marín en la pelota que le queda a Nico. El recorte, el disparo. ¡Ojo porque no la atrapa Alejandro! ¡Le queda fuera! Juan Pons, que se lamenta por la ocasión desperdiciada. Alonso no consiguió atrapar bien la pelota y estuvo a punto de poner en aprietos. Y de hecho lo puso a su equipo. Menos mal que el balón no entró en la portería. La afición del Badajoz que pide fuera de juego. Yo no lo he visto muy claro, la verdad. Yo prefiero no mojarme. Ya sabéis que no me gustaría ser árbitro porque lo considero demasiado complicado.
Y jugadas como esta no hacen sino que darme la razón, porque es que no tengo ni idea de si ha sido fuera de juego o no. La pelota la recupera el conjunto pacense, la tiene Juan en banda izquierda, se libra con un recorte de Marcos Marín, quería buscar el disparo, pero se le anticipó a Alex Iglesias en tarea defensiva, la pelota que le quería caer a Rodríguez, pero recupera José María Lozano, ahora es Javi Larios, quien manda el balón largo para Juan, está también por ahí Dani, tiene que despejar Ángel Félix a saque de banda. Como iba diciendo, el Emérito Augusta es 11º con 20 puntos, seguido de Jerez, Villafranca con 17, Montijo con 16, Coria con 14, Valdecalzada 16º con 9 y Olivenza, último clasificado con 7 puntos. Ahora también se están jugando el Don Bosco Coria, el Diocesano Castuera, Villafranca, Mérida Augusta, el Olivenza Mérida, que empezó a las 4:30, los anteriores empezaron a las 4, el Moralo Jerez, que también empezó a las 4:30, y acaba de empezar el Valdecalzada Cacereño a las 5 de la tarde. Mañana se juega el último partido de la jornada, el Club Villanuevense B Unión Polideportiva Plasencia a la 1 de la mañana, de la tarde más bien, del mediodía. De la mañana es de madrugada. Saca Ángel Félix de banda para el Extremadura, la quiere pinar Nico, recuperarla también a Alex Iglesias, pero se la lleva Dani, que juega con Raúl, el pase en largo, la recupera Sumana, quiere abrir para Juan Pons, el extremo del conjunto merengense que controla, se la devuelve a Sumana, que tira el autopase, pisa línea de fondo, llega a Sumana y no ha habido falta, el centro que se va desviado, saque de puerta. Un Sumana que no estaba teniendo toda la participación ofensiva que debería haber tenido a priori en esta primera parte. Parece que en esta segunda parte están buscando más esa pared, entre comillas, ese doblar al extremo, pero sí, parece que está cumpliendo más con el rol que se le esperaba. Se estaba quedando en la primera parte muy metida atrás, no estaba saliendo de posición, no estaba rompiendo línea, que al fin y al cabo una de las cualidades de Sumana como lateral, esa potencia y ese despliegue físico que tienen a la hora de subir al ataque, de incorporarse, y parece que ahora es cuando está empezando a carburar en esa faceta del juego. El Extremadura se lleva la pelota a Alex Iglesias y el árbitro que señala falta a favor de Extremadura. Se prepara Javi Gil. Dos jugadores del Badajoz en la barrera, Marcos Blanco y Alejandro. El centro de Javi Gil puede ser bueno. Señala fuera de juego, Liniera, a punto de entrar estuvo esa pelota. Sacará a Alonso de portería. Y hoy tenemos dos aficiones bastante ruidosas, no, porque se hacen notar. Vamos a dejarlo ahí. Que se están haciendo notar, sobre todo las pocas personas que han venido desde Badajoz. Se están haciendo notar bastante. Al fin y al cabo esto no deja de ser un derbi, aunque el Badajoz sea el equipo B, no deja de ser un Extremadura Badajoz, un derbi. Tiene que despejar ahora Mario a saque de banda. Tendrá la pelota el Extremadura. Cuando llegamos al minuto 52 de encuentro, seguimos con empate a 1 en el electrónico. El cuero que le cae a Alex Iglesias, quiere controlarla, el autopase puede ser bueno, tiene que recuperar el Badajoz. Era Josema, que no se complica la vida, quería conectar con Juan en el costado izquierdo, se la lleva al extremo del Badajoz, tiene que recuperarla y la recupera Alex Iglesias a punto de caerse, quería tirar el autopase, se asocia con Ángel Félix que juega con Marco Marín, otra vez Alex Iglesias, tira el recorte, eso falta clara. Falta clara de Dani, recordemos que tiene amarilla, eso no es la segunda amarilla, no es, pero la verdad es que ha sido una falta clara. Otra vez en esa misma posición. Lo curioso es que en la amarilla que le sacaron a Dani fue por una falta precisamente en esa posición, si recuerdo bien. El caso es que el Extremadura tiene otra ocasión a balón parado. Y ya sabéis lo que digo, siempre son unas ocasiones bastante peligrosas. Aunque esté haciendo un partido de suspenso, puede ganar por una jugada a balón parado bien ejecutada, ¿no? Al fin y al cabo lo que tiene el fútbol, que la mete es el que gana.
O que la meta más, depende de cómo, de cómo esté el marcador. Se prepara Antúnez, también Juan Pons para colgarla dentro del área. Un diestro y un zurdo, dos hombres en la barrera del Badajoz. Juan Pons está mejor colocado para un disparo que un centro, pero bueno, quién sabe. Colegiado que ya ha dado la señal. Al final no es Juan Pons. El centro puede ser bueno. El remate. A punto de poner en aprietos a Alonso. Piden fuera de juego. Yo creo que no ha sido. Porque partía desde atrás. Sacará de puerta el Badajoz B. Como te he dicho antes, sacará Alonso de puerta. El balón largo busca a Raúl. La peinada para Juan. Tiene que anticiparse Ángel Félix. Se caen dos jugadores. El de extremo de Badajoz. Ojo el rechace que le cae al conjunto visitante. La recupera Antúnez. El control es largo. Y eso ha sido falta. Ha sido falta clara sobre el jugador del Badajoz. Y ojo porque se está calentando, ¿eh? Se está calentando el partido. Esperemos que no pase nada. Esperemos que no pase nada porque al fin y al cabo esto no deja de llamarse el derbi de la cordialidad. Y esperemos que esa cordialidad no se pierda. Otra ocasión a balón para otra vez para abajo. Cima centrada. Está bien colocada para un disparo, ¿eh? No veo yo un centro posible ahí al estar tan centrado. Es muy difícil colocarla bien. Yo creo que es mejor disparar. Y si entra, que entra, ¿no? De hecho, está por ahí el dorsal 16. Está Javi Larios. También parece que está Alejandro y que están colocados para ello, para el disparo. Al final es Javi Lario quien golpea. Buscando el palo largo. Se fue desviado y con demasiada potencia. Sí, es cierto que la idea era buena, pero yo creo que un palo corto hubiese sido mejor opción. Cuando va a haber un doble cambio en el conjunto pacense. Se retira Miguel con el dorsal número... No, creo que va a entrar Miguel. Bueno, se retira con el dorsal número 4. El dorsal número 18 Raúl. Y entra en su lugar un hombre de la parcela ofensiva. Parece que es el dorsal número 7. Es David. Y ahora os comento quién ha sido. Parece que es Miguel, el otro jugador que ha entrado. Es Moy, perdón, es Moy. Ingresan Moy y David para el Badajoz. Minuto 56. Recordemos que se han retirado Raúl y Marcos, creo. No sé, ahora os comento. Y bueno, yo creo que la palabra que le están dedicando al árbitro no van a hacer que mejore también. Tiene el cuero el Extremadura por banda izquierda. La jugada por dentro puede ser buena. Querían apoyarse en Antúnez. Tira el recorte el jugador de Extremadura. Yo creo que el defensa del Badajoz se equivocó. Tenía que haber dejado que el balón sobrepasase la línea de fondo. Porque no le acaba de regalar un saque al conjunto local. Sacará su mano de banda. Colgará el balón en la olla dentro del área. La tiene que peinar Nico. La pelota apunta a Carla Marcos. No se entendió con Juan Pons. Una maraña de pierna dentro del área que evita que nadie sea capaz de hacer algo decente. Tiene que despejar Marcos Blanco a saque de banda. Otra vez más sacará de Extremadura. Otra vez Humana. Quiere jugar esta vez con Rodríguez, el despeje. Le cae a Ángel Félix, que tiene que retrasar rápidamente para Javi Gil. Tira el recorte, no era Manu y eso ha sido falta. Ha sido falta. Sacará el Extremadura. La verdad es que no sé de qué se queja la afición del Badajoz, porque ha sido falta clara. Se lo llevó por delante, chocaron pierna con pierna. Tenía el jugador de Extremadura, tenía Manu la posición ganada. Falta clara.
Sacará Javi Gil. Balón en largo a banda izquierda. Puede ser buena la prolongación de cabeza de Nico. No consiguió encontrar a nadie. Sacó a Alonso sin problema. Le cayó la pelota a Dani. Presionado por Rodríguez. La defensa de Alex Iglesias. Era falta. Le empujó. Balón para el Badajoz B. Y el ambiente que se está calentando. Se está calentando. Y no me gusta un pelo. Sacará Alejandro para el Badajoz B. Aunque se coloca por ahí y puede que busquen la jugada ensayada. De hecho, uno de los hombres, el único hombre que está en barrera. Así avisa a sus compañeros que le vigilen. Al final sí, jugó con Moy Alejandro. El centro de Moy puede ser bueno. ¡El remate! Hay fuera de juego, No hay gol, hay fuera de juego. Gol anulado a David. Para añadirle, si cabe, más leña al fuego en el minuto 59. Gol anulado al recién ingresado por parte del Badajoz B. Sigue el empate en el marcador. Sacará Diego. Balón en largo para que la peine Ángel Félix. Rebota en uno de los jugadores del Badajoz. De hecho, en el propio David. Saque de banda para Extremadura. Sacará Ángel Félix. Ángel Félix quiere jugar con Nicola Peina, el dorsal número 9. La pelota que le puede caer a Juan por dentro del área. Antúnez. El despeje directamente fuera. Saque de banda para Extremadura. Y os vamos a dejar una encuesta en el chat para que conozcamos vuestra opinión sobre si el gol del Badajoz está bien anulado, ¿no? Básicamente sobre si era fuera de juego o no. El Extremadura que perdió la pelota, el conjunto pacense que quiere iniciar la jugada de contraataque, recupera el Extremadura. Ángel Félix busca el centro raso para Marcos Marín, el rechazo de Ángel Félix, el centro con la pierna izquierda, la pelota puede ser buena. Juan Ponce gira dentro del área. Saque de esquina. No consiguió disparar, no consiguió zafarse de la marca. La defensa del Badajoz estuvo atenta y despejó la pelota. Ahí. El centro puede ser peligroso, tiene que salir Alonso con los puños, el balón dentro del área. No sé cómo no ha entrado eso, No sé cómo no ha entrado eso. Alonso tiene que echar la lotería, porque ya van 2 ocasiones en las que se libra del gol por un rebote. Aunque el que está teniendo el terreno de juego es Mario, Ojo, la jugada puede ser peligrosa, el disparo, gol. Gol del Extremadura. Marca Marcos Marín en el minuto 62. La verdad, la jugada no ha sido la más vistosa posible, ha sido una recuperación. Pero el caso es que había un jugador un jugador del Badajoz tendido. No sé si estaríamos, no creo que esté. Pero no sé, la verdad es que ha sido una jugada un poco rara. El partido se está yendo de las manos. Directamente, o sea, el partido se está yendo por donde no se tiene que ir. El partido se está yendo donde no se tiene que ir, pero al fin y al cabo el Extremadura ha marcado, han dado el gol por bueno. Nosotros subimos al marcador. Extremadura 2, Badajoz 1. Marca Marcos Marín en el minuto 62. Y ya empiezan lo de improperio al árbitro. Que no voy a reproducir. No voy a reproducir porque quién sabe, puede ser que no tienen el canal.
Esta gente no es consciente que está insultando a chavales que tienen 18, 19 años, pero bueno. Cada uno con su cosa. Pero yo creo que hay palabras que sobran, ¿eh? La tiene Dani. Despeja Marcos Marín. El cuero le cae a Alex Iglesias. Recupera el Extremadura. Suma Nakamaga con el despeje. Se lleva la pelota. Juega con Nico. Nico tiene que abrir la banda izquierda para Juan Pons. Al final consiguen asociarse en esa banda. Y eso se ha sido falta, claro, hombre. Ya protestadme también que ha sido falta, que ya lo que me faltaba. Mira, ya verdad, ya... se están cebando demasiado, ¿eh? Porque de momento el Linio tiene el sol en la cara y eso nunca es fácil. Que se pongan ellos a arbitrar. A ver si lo hacen bien. Simplemente diré eso. Sacará el Extremadura. Podré tener vuestra diferencia con lo que decida el árbitro, pero son decisiones que se toman en milisegundos. No hace falta insultar, ¿no? Al fin y al cabo, cuando uno insulta pierde todo el valor de su argumento, sobre todo si está metiéndose con la madre de una persona que tiene la mitad de su edad. Básicamente. No me limito a decir más. Me limito a no decir más. Porque es lo que hay, ¿no? Nada es fácil ser árbitro, los fallos existen. Y sinceramente... no me gusta meterme con los árbitros, vosotros ya lo sabéis. Y ya se están encarando aquí en la afición, ¿eh? Y lo mejor de todo es que yo estoy en medio de las dos aficiones, tengo miedo. Y se lleva 2 minutos el partido parado, ¿eh? Esto ya en serio, ya lleva el partido 2 minutos parado, al son de lo tonto. Hay 2 hombres de Badajoz que se colocarán en la barrera. Son Alejandro y son David. Alejandro y David, respectivamente. Sacará la Extremadura. Hay jugadores del dos equipos calentando. El árbitro que señala el inicio de la jugada. El centro es defectuoso. Despeja el Badajoz. Puede iniciar la contra junto Paciente. Puede buscar el empate. Mano clara. Mano clara. Y va a ser tarjeta para Javi Gil. Tarjeta para el central. Para el dorsal 5 de la Extremadura. Minuto 67 de encuentro. Pero bueno. Es cierto que la mayoría de la afición del Badajoz se está comportando bien, ¿no? Al fin y al cabo son 2 o 3 personas. Ya está. No hay más al fin y al cabo, pero son las que más ruido hacen. Saca Javi Larios, el balón en largo, puede buscar a Juan, también está por ahí Moy. Al final jugó Dani con David. El balón en el centro del campo, Raúl que tira el recorte para jugar con Marco Blanco. El centro que es demasiado largo, atrapa a Diego sin problemas. A punto de recuperar la pelota David, pero cuando estaba colocado ya había atrapado el balón Diego. De hecho sacará Diego, un balón en largo, buscando la peinada de Nico. No consigue contactar con el esférico, aunque el despeje le cae a Juan Pons en esa banda izquierda. Sigue el jugador de Extremadura intentando librarse con el regate de Marco Blanco. Sigue Juan Pons entre 2 hombres, se la lleva, quiere buscar línea de fondo. El centro se queda largo. Se fue largo, se estaba demasiado forzado. Ojo la contra del Badajoz. Qué cañito de Juan, el despeje de Alex Iglesias. Sacará de banda el conjunto visitante del Badajoz B. Es Dani, que juega con Raúl Noco, era con Moy.
Buscaba el pase largo, tiene que pejar Sumana la pelota que se va a saque de banda para el Badajoz B. Se apreta Nico, Nico quiere jugar con Rodríguez. El de Peje en el salto de Ángel Félix le cae a Marco Marín y ha sido falta de Dani clara. Falta de Dani, sacará de Extremadura. Tiene Sumana, recibió el balón de Manu. Tiene que buscar el pase a la banda derecha antes de que se reorganice la defensa del Badajoz. Ha tardado demasiado Sumana. El pase en largo puede ser bueno, pero recuperó Dani, se anticipó, le cayó la pelota a Juan. Juan para Dani, el pase demasiado largo. La tiene ahora Ángel Félix. Ángel Félix, la triangulación puede ser buena. Se anticipa José María Lozano. Ahora en Manu, que juega con Antúnez. Sigue Antúnez, el pase para Ángel Félix. Tiene que retrasar para Antúnez. Antúnez con Alex Iglesias. Despeja la defensa del Badajoz. Saque de banda para Extremadura. Y va a haber un cambio en el conjunto visitante en el Badajoz B. Ángel Félix juega con Nico. Y saque de banda para Extremadura. Va a haber dos cambios, Va a haber dos cambios en el Badajoz B. Ángel Félix juega con Nico dentro del área. Se anticipa la defensa del Badajoz. Ángel Félix se lleva el golpe, pero no ha habido falta. La tiene ahora Javi Gil. Juega a banda izquierda para Juan Pons. Tiene que doblarle Sumana. El pase bueno. El control orientado de Sumana, que consigue, no se saca la pelota. Puede buscar el centro para que llegue Nico. Ese centro que se envenenó. No consiguió rematar el 9 del Extremadura. Saque de puerta para el Badajoz cuando va a haber cambio. Va a haber cambio en la fila del conjunto blanquinegro. Veremos quiénes son los jugadores que abandonan el terreno de juego. Parece que uno es Marcos Blanco. Creo, porque se está acercando a esa zona al final, ¿no? Es Mario. Uno de ellos es Mario. Mario y el otro que abandona el terreno de juego por la banda directamente. Parece que es Juan, Se retiran Mario con el 12 y Juan con el 17. Y veremos qué son los jugadores que han ingresado. Uno es Miguel Pino con el dorsal número 2. Y veremos quién es el otro jugador. Es Juan con el dorsal número 6. Dani, que está ocupando ahora la posición de extremo izquierdo. Antes estaba en la misma banda, solo que era lateral. Y falta clara sobre Sumana. Y va a haber cambio en el Extremadura también, Va a haber cambio en el Extremadura. Se retira con el dorsal número 10, Juan Pons, que estaba molestado. Y con el número 4 parece que es Antúnez, ¿no? No es Antúnez. Antúnez va a beber agua, es Ángel Félix. Se retira Ángel Félix con el dorsal número 2. Y Juan Pons con el dorsal número 10. Y entra en el terreno de juego. Ahora comentaremos, como digo siempre. Ahora tengo que ver el dorsal. La tía Rodríguez fuera de juego, claro. Fuera de juego, claro. Parece que uno de ellos es Jorge con el 15. Creo. Efectivamente, Jorge con el 15, que es el que se ha sustituido a Ángel Félix en el lateral derecho. Y veremos quién es el otro jugador que ha ingresado. Marcos a lo mejor puede ser. No sé, no consigo ver el dorsal. Despeja Nico. Directamente a saque de banda. Es Barrera con el dorsal 16.
cuando el Liniers señala saque de banda a favor del Badajoz. Recordamos que estamos en el minuto 74 de partido. Sigue el empate. No, perdón, el empate. El 2-1 en el marcador a favor de Extremadura. Recordemos que marcó Marcos Marín en el 62 en una jugada bastante polémica. Sacará Diego de puerta para el Extremadura. Como siempre será un balón en largo. La pelota que le quería caer a Nico despeja el Badajoz. Quiere recuperar el cuero de Extremadura al centro del campo. Así lo hace Antúnez, que está cuajando sinceramente un gran partido. La pelota que le cae ahora sí a Nico entre tres hombres. Consigue entregársela a Alex Iglesias en banda izquierda. Tiene que jugar con Marcos Marín entre dos hombres otra vez. Recupera la pelota el Badajoz. Ahí no ha habido falta. Sigue la jugada. El balón para Juan en el centro del campo rápidamente. Tiene que abrir la banda izquierda para Dani, que ahora es extremo izquierdo. Encimado por Jorge. 15 contra 15. Ojo, la ayuda es buena de Barrera, que dice que el último en tocar fue Dani. Así lo ha señalado el Liniers. Sacará el Extremadura. La verdad es que yo desde ahí no me pillaba en buena zona para verlo. Y la verdad es que la afición del Badajoz menos. Pero sí es cierto que el jugador de Extremadura lo ha pedido muy rápido, ¿no? Puede ser por instinto, pero no sé. Yo no lo he visto bien, así que no daré mi opinión. Balón largo de Diego. La pelota que le va a caer a Nico. Juega de cabeza con Barrera. Así que Barrera entre dos hombres. Le hacen falta, pero sigue y la pita el árbitro, como es lógico. Balón para de Extremadura. Sacará Javi Gil. Balón colgado al primer palo. A punto de probar Nico suerte con el remate acrobático. Tiene que pejar Dani. A saque de banda para el Extremadura en el campo del conjunto local, del conjunto almendralejense. Vamos por el minuto 76-77 de encuentro. Saca Jorge de banda. La pelota que le cae al Badajoz, que despeja era Moy. Otra vez Jorge controla de pecho. Quiere jugar con Alex Iglesias, sigue Alex. Quiere tirar el recorte, el cañito, 8 contra 8. Se la lleva el del Badajoz, era Moy. Y falta clara de Antúnez. Falta clara, tarjeta amarilla, Eso, tarjeta de manual. De hecho, que le está llamando para señalarle la cartulina al jugador del Extremadura. Tarjeta para Antúnez. Se prepara Alejandro para colgar la pelota. El Badajoz que sigue un gol por detrás. Recordemos que marcaron Marcos Marín y Nico para el Extremadura y Dani para el Badajoz B. Esperando, como no, a que el colegiado dé la señal. En esta ocasión no va a haber jugada ensayada, o al menos eso parece. Balón largo, Rasita, buscaban. Ojo, el disparo. Se va muy desviado. Aunque sí es cierto que al menos finalizó jugada. El conjunto pacense no tuvo el mejor de los desenlaces. Sacará de puerta la Extremadura. Saca Diego de puerta. El sol que cada vez nos molesta más.
Y pitan falta en el centro del campo a favor de Extremadura. Este partido cada vez se está pausando más, está viendo menos juego. Y eso al fin y al cabo a quien le favorece al Extremadura, que va ganando y se lo puede permitir. Saca Javi Gil. Balón en largo, colgado al área, despeja la defensa al Badajoz. Raúl, que quiere pelearla, pero no llega, no le dan de las piernas. Sacará de línea lateral el Extremadura. Saca su mana de banda, la cuelga dentro del área. El rebote le puede favorecer a uno de los hombres del Extremadura. Al final despejó la defensa del Badajoz. Saca de esquina. Marca jugado otra vez Javi Gil. Balón colgado al primer palo. A punto de entrar directamente, ¿eh? Aunque va a haber cambio en el Badajoz B. Se retira con el dorsal número 10, Raúl. Y entra en su lugar otro jugador. Parcela ofensiva parece. Por Marcos Blanco se ha incorporado al ataque. De hecho iba a pelear ahora la pelota, pero despeja Javier Gil. No consiguió controlar la barrera. Salió de banda. Sacan al Badajoz. Recordemos que se ha marchado Raúl. En el minuto 80. A ver si encuentra al jugador que le ha sustituido. Ahora mismo esto es como un buscar a Wally, pero con el dorsal que no estaba antes. La peleaba Alejandro, despeja defensa del Extremadura. También recupera el Badajoz. Otra vez el Extremadura. La pelota le cae a Rodríguez. La controló con el muslo. Recupera el conjunto mendalejense. Manda derecha Barrera. Quieren jugar de primera. El pase se quedó demasiado corto. Recupera el Extremadura. Salva sobre la línea Barrera. La pelota que le cae a Manu. Despeja el Extremadura. La jugada puede ser peligrosa. El balón al hueco para Rodríguez, que la quiere controlar. El disparo, no, penalti sobre Marcos Marín. Sí es cierto que se dejó un poco caer, la verdad. Hizo amago de caerse, pero había contacto, le interfirió el remate. Yo creo que ha sido demasiado riguroso, pero contacto hay. Así que será penalti, la tirará Nico otra vez, como es normal. Y creo que uno de los... Se prepara Nico. Se prepara Nico para golpear otra vez desde los 11 metros y buscar su quinto gol en los últimos dos partidos. Alonso queda salto tocando el larguero. Veremos si es capaz de salvar a su equipo, de darle aire, oxígeno, de parar el penalti. Se prepara Nico, que se acerca a la pelota. Dispara. Gol, 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 gol. Llega el tercero doblete de Nico desde los 11 metros. Al Extremadura, que como dato curioso, en los últimos dos partidos le han pitado 4 penaltis. Los 4 los ha metido el mismo hombre, Nico, que la celebra. Y ojo porque hay tan ganas, Ojo porque hay tan ganas. Esperemos que no pase nada. A ver, van a celebrar el gol, es normal. No creo que haya habido... También es que no estoy ahí, no he escuchado nada. Doblete de Nico. Minuto 83. Extremadura 3. Esperadme que lo ponga en el marcador. Badajoz B1. Y siguen los insultos a un chaval de 19 años.
Bueno, ¿qué se le va a hacer? La gente es así. Va a entrar un jugador del Extremadura. Y el jugador que entró por Raúl es Santi. Ya lo he encontrado. Más vale tarde que nunca. Entró Santi por Raúl. Y ahora va a ingresar otro jugador esta vez en el conjunto local después del gol. Se retira con el dorsal número 11. Marco Marín, que ha provocado un penalti y ha marcado un gol. E ingresa en su lugar. Ojo la jugada, Ya se están cebando demasiado con el árbitro, la verdad. Ya sinceramente me están tocando un poco la moral. Las cosas como son. Y veremos quién es el jugador que ha entrado por parte de Extremadura, No creo que sea un jugador de parcela ofensiva porque van ganando 3-1. Probablemente a lo mejor Lorenzo o Marcos. Ojo la recuperación del Badajoz, puede ser peligrosa la jugada de contraataque, tiene que despejar la defensa de Extremadura. Saque de banda para el conjunto alejense. El jugador del Badajoz no pudo controlar bien la pelota. También se prepara otro jugador, por parte del Extremadura. El control de Rodríguez era bueno, quiere recuperarla. El jugador que había ingresado, que era Andrés, el 18, está apostado en la banda izquierda. La recupera Nico para Sumana, sigue Sumana, que en la segunda parte está desfondando la carrera de Sumana. Juega con Andrés, pide el balón al segundo palo, uno de sus compañeros. El centro puede ser bueno, Alonso en el salto. Falta sobre el portero. Falta el portero, clara. Y no sé si es que el jugador se está preparando o es que se está yendo al banquillo. Creo que era lo segundo, porque le acabo de ver el dorsal y era Marcos. Era Marín. La tiene Nico. Está apostado ahora en el centro del campo, prácticamente de media punta. Y consigue un saque de banda. Pues llegamos al minuto 86 de encuentro. Balón despejado por la defensa del Badajoz. La recupera el Extremadura. Alex Iglesias quiere jugar con banda derecha. Sigue él. Se asocia en barrera. La entrada de Dani, que toca balón. Pero no sé yo si sacaría tarjeta, Es la segunda, creo. ¿No? ¿No es la segunda? Ha entrado con los dos pies. No sé si es la segunda o no, Yo creo que Dani tenía tarjeta de antes. No, o no sé si es que la habrá apuntado mal, pero... A mí me parecía que Dani estaba ya amonestado. A ver, yo creo que... No sé si es que habrá apuntado mal la tarjeta, pero me parecía que esta era la segunda Dani, No sé, a lo mejor la habrá apuntado mal. Luego lo revisaremos en el vídeo de la retransmisión, pero a mí me juraría que era la segunda Dani. Y se retira Nico con el dorsal número 9. Ha marcado 2 goles. Minuto 87. Y se ingresa en el terreno de juego. Se incorpora Eo Lorenzo o Marcos, uno de los dos. Se prepara Javier Gil para poner el centro al punto de penalti. Despeja la defensa del Badajoz. La pelota que le cae al dorsal número 21, a Santi, que quiere prolongar para Juan. El balón a banda derecha. Tiene que despejar a Extremadura. Tiene que recuperarla. Se la lleva Lorenzo, parece. Sí, efectivamente, se la llevó Lorenzo. Pero aún así se la saque de banda para el Badajoz. Partido que cada vez se está pausando más. Esto está dejando de ser fútbol. Un poco, ¿no?
Tanta protesta, tantas pausas. No se está quedando un partido un poco que avanza a marchas forzadas. Vamos a dejarlo así. Partido tenso porque al fin y al cabo siempre los Extremadura Badajoz siempre son, pero no sé. El pase al hueco es muy bueno de Barrera para la carrera de Andrés. El recorte se lo quedó atrás y eso no falta. Se cayó. El árbitro también lo ve así. Ojo la recuperación de Extremadura. Qué buena Rodríguez. Juega con su mana. Que se queja de la falta. Y era falta. Le llegaron por detrás. Sacará el Extremadura. Se prepara Javier Gil para botar la pelota. Minuto 90. Ya hemos entrado en el descuento. Territorio desconocido. Dos hombres en la barrera. El centro al segundo palo para Sumana que la controla. Puede buscar el centro. Rebota en uno de los defensas del Badajoz. Y la pelota que se marcha para el Extremadura. Saque lateral. Alguna otra jugada, pero no sé. La tiene Antúnez, encimado por David, que la manda fuera. Balón de banda para Extremadura. Y perdonadnos si la cámara se ve mal, pero digamos que nos da el sol. Diría de cara, pero más bien nos da de cámara, porque no refleja. Ojo, el cañito, es muy buena la jugada del Extremadura. El balón dentro del área, el centro. No llega nadie, despeja la defensa del Badajoz. La pelota para Alex Iglesias. Alex Iglesias abre a banda derecha para Barrera. Jorge que se abre, sigue Barrera, tira el recorte, otro más, sigue Barrera. La incorporación por dentro, el pase para Alex Iglesias. Está detrás suya Jorge, sigue Alex Iglesias protegiéndola. Se ha equivocado ahí porque eso saque de puerta y podía haber enviado la pelota para atrás y conseguir un centro al área, pero bueno. Minuto 91, casi 92, sigue el 3-1 de marcador. La pelota del Badajoz, el pase demasiado largo, atrapa a Diego, sin problemas. Ojo, la prolongación es buena de Alex Iglesias para que corra Andrés. Demasiado larga, se anticipó sin problema de Alonso. Balón en largo del cancerbero del Badajoz. La recupera Extremadura en campo propio, aunque a punto de perderla. Ojo Javi Gil, que se complica la vida, aunque al menos la mandó a saque de banda. Balón para el Badajoz B. Estamos llegando al final del partido, minuto 93. Yo si tuviese que dar de cuenta, haría 4-5 porque se ha perdido bastante tiempo. Bien protegida ahí por parte de Manu. Sacará de puerta el Extremadura. Ojo la pérdida del Extremadura que se puede convertir en un pase. Se gira sobre sí mismo. Era el dorsal número 16, Barrera consiguió sacar la pelota. Ahora la tiene el Extremadura en banda izquierda. El cambio de orientación para Alex Iglesias. No consigue controlar la Barrera. Sí lo hace. Manu que sigue avanzando metros. ¿Cuál Beckenbauer? Sigue Manu. Retrasa su posición. Se queja de la falta y parece que la ha habido, pero le cae a Barrera. El despeje de la defensa del Badajoz. El árbitro que dentro de nada va a pitar el final. Tiene que despejar Javi Gil. A banda derecha la puede pelear Alex Iglesias. El balón que rebota en Dani. Le gana en la carrera el jugador de Extremadura. La pelota que le cae a Alex Iglesias, que no la deja salir.
La jugada puede ser la última, ¿eh? Ojo, el balón es demasiado largo, pero sí, la controla el Extremadura. Le cae a Barrera el disparo, no pita nada el colegiado, parecía que había mano, pero no. La tiene Alex Iglesias, el pase a banda izquierda para la incorporación. Ojo, porque ahí no hay falta. El balón rebota muchos jugadores, no hay un dominador claro de la posición. Era el dorsal número 14, Lorenzo. Pero final del partido, los 3 puntos que se quedan en Almendralejo. Victoria de los chavales de Josema y de Ale Murillo, que seguro que estará viendo el partido desde el autobús. Desde aquí le mandamos un saludo a él y a todos los jugadores que están viajando a Madrid. También, como no, a los jugadores del juvenil que estaban en viaje, a Rosa, a Pau, a Mulero y a Carlos Rodríguez. Les deseamos lo mejor mañana en Madrid a ellos y al resto de jugadores. Gracias por estar en la retransmisión con nosotros. Nos vemos mañana con el partido de las 12. Extremadura femenino contra Sevilla B de la Liga Nacional de Juveniles. Hasta la próxima.